fiscal general del Ministerio Público afirmó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad se reforzará y continuará su trabajo en el país. Después de 10 meses concluyó la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social, pero ahora inicia otro juicio político. Analizamos si se está abusando de esta figura. Autoridades buscan darle alimentación adecuada a los niños que viven dentro de las prisiones y atención a las madres embarazadas. Tenemos los detalles. Cientos de adultos mayores son beneficiados con recorridos turísticos en el país, un programa social impulsado por el INGUAT. Más de 16 millones de papeletas fueron utilizadas en el proceso electoral. Le contamos qué pasará con ellas. Organizaciones ven que la participación de personas con discapacidad en el proceso electoral fue positivo y presentarán un informe con recomendaciones. Buenas noches a usted en casa, buenas noches a ti también acá en el estudio, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Iniciamos con estos temas de análisis. Hoy, por cierto, tenemos temas variados como cada noche, pero sobre todo tenemos nuevas noticias. Me parece. Empezamos entonces con el primer tema, Sandy, si te parece. Sí. La FESI se va a reforzar. Quisiera saber un poco más. ¿Qué me cuentas? Así es, porque hoy las autoridades del Ministerio Público dieron detalles sobre la creación de una nueva unidad de apoyo técnico que colaborará con el trabajo de la FESI. El próximo 29 de agosto será el lanzamiento de la nueva unidad operativa que cooperará con la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La FESI continuará con el trabajo que ha desempeñado hasta la fecha. Se suma un nuevo apoyo interinstitucional gracias a la suscripción de nuevos convenios. En donde, como lo he manifestado, siempre la Fiscalía va a tener 11 agencias fiscales con su respectivo personal. Aunado a eso, le incorporaremos una unidad técnica de apoyo en materia de investigación y análisis criminal y financiero. La institución líder en materia de investigación es el Ministerio Público por mandato legal. En ese sentido, es una obligación y un compromiso del Ministerio Público el poder darle las respuestas al pueblo de Guatemala en la competencia que le fuere conferida desde la Constitución de la República de Guatemala. La nueva unidad contará con el siguiente equipo. Le incorporaremos por convenios que vamos a suscribir con la Policía Nacional Civil y con Intendencia de Verificación Especial. La policía son 19 agentes de policía que han estado trabajando para la comisión en materia operativa. Ellos ya están en el Ministerio Público apoyando. Tenemos a 4 analistas de la Intendencia de Verificación Especial que también están trabajando con el Ministerio Público y estuvieron apoyando también a la comisión. Aunado a eso, ya también tenemos con las capacidades suficientes a 10 investigadores de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público que va a estar apoyando, ya están incluidos también. Aunado a eso también tenemos a 20 analistas, 10 criminales y 10 financieros de la Dirección de Análisis Criminal y Financiero del Ministerio Público que también han estado trabajando con la comisión y están incorporándose a esta nueva unidad que le dará todo el soporte probatorio y de análisis, tanto criminal como financiero, a esta fiscalía. Todo lo que sirva para reforzar
y a ser más profesionales. Las instituciones del sector justicia definitivamente que es algo positivo, Sandy. En ese orden de ideas, la fiscal general del Ministerio Público, la licenciada María Consuelo Porras, afirmó en este día que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, más conocida como la FESI, continuará con su trabajo como Fiscalía de Sección, de acuerdo al marco legal y al marco orgánico del Ministerio Público. También aseveró que la FESI cuenta con un selecto y amplio equipo de profesionales comprometidos y con vocación, quienes continuarán con sus funciones y estarán a cargo de las investigaciones precisamente que tienen asignadas, así como los nuevos casos, evidentemente, que vayan siendo recibidos relacionados con situaciones que tienen que ver con la corrupción y con la impunidad. Además, la fiscal general se comprometió al fortalecimiento constante de esta fiscalía y de todas las demás fiscalías del Ministerio Público. Para que una institución camine se necesitan 2 o 3 cosas esenciales. Que haya presupuesto, por supuesto, que haya buen personal, definitivamente que sí, pero sobre todo que haya voluntad política, porque ahí es donde se manifiesta ese fortalecimiento, Sandy. Por supuesto, Julio, ya hemos visto que la FESI pues ha tenido importantes casos. Así es. Obviamente hay que fortalecer esas debilidades que se van presentando, y esto es precisamente lo que se busca con esta unidad de apoyo técnico que se va a tener. Para hacer un poco más de contexto, también hablábamos entonces, cuando se da el tema de la no continuidad de CICIG, pues se consultaba, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues bueno, se fortalece esta unidad que pues obviamente ya estaba incorporada y que es tan necesaria también en el Ministerio Público. Es decir, ellos han investigado muchos casos de corrupción. Correcto, y cuentan entonces evidentemente con las capacidades instaladas, que es algo que tanto hemos platicado acá. Y ¿sabes qué es lo que yo veo positivo de todo esto? Bueno, fuera de la voluntad política manifiesta de la doctora Consuelo Porras en su alto rango de fiscal general, el hecho de pensar que somos nosotros, es decir, los guatemaltecos, a través en este caso de una fiscalía contra la impunidad como es la FESI, quienes tomemos la batuta de combatir estos 2 flagelos, la impunidad y la corrupción en nuestro país. Por supuesto, tenemos otros datos, Julio, por favor, para poder Sandy, continuar con este análisis y poder ahondar un poco más acerca de esta nueva unidad. Porque hay que mencionar algo, a la FESI se incorporará la unidad de apoyo técnico en materia de investigación, análisis criminal y financiero. Esa unidad de apoyo técnico está conformada por 19 agentes de la Policía Nacional Civil, 4 analistas de la Intendencia de Verificación Especial, 10 investigadores de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público y 20 analistas de la Dirección de Análisis Financiero y Criminal. Además, la fiscal general aseguró que esta fiscalía continuará funcionando y que toda la transferencia de capacidades se ha logrado. Conociendo, Sandy, por tantos años como suelo conocer lo que es nuestro sistema de seguridad y nuestro sistema de justicia aquí en Guatemala, he de decirte que con todo este personal ahora de esta unidad de apoyo que se incorporará a lo que es la FESI, es verdaderamente una megafiscalía para el concepto que tenemos aquí en Guatemala, donde encuentras un fiscal titular, 2, 3 auxiliares fiscales y algún poco personal de apoyo. Aquí va a haber mucho personal técnico con este tipo de capacidades y con este tipo de experiencia en investigaciones, para lo cual nosotros consideramos entonces en este caso que el trabajo de la FESI, contrario a detenerse, ahora debería de ser muchísimo más productivo, más profesional y eficiente también, a la vez que eficaz. ¿Cuáles serían los retos que se podrían plantear? Yo creo que en primer lugar empezar a disminuir de una manera real la situación de litigar en medios. Eso yo creo que ya va quedando atrás. El Ministerio Público ha entendido que el lugar para litigar no es en los medios de comunicación social, sino que en los juzgados. Y que cada vez que se lleve un caso, este caso que llega al juzgado esté bien amparado y bien sustentado en investigaciones técnico-científicas, documentales, testimoniales y periciales, de manera que cuando llega un imputado, a pesar de la presunción de inocencia de que va a gozar siempre, van a haber indicios racionales de la comisión de hechos delictivos, o en todo caso el mismo Ministerio Público que tenga la madurez y diga no, aquí no hay nada que investigar, pongamos todo el esfuerzo en otros casos. Si logramos profesionalizar esta situación y bajar ese índice tan alto de impunidad que tenemos en Guatemala, va a ser un gran logro para el Ministerio Público en conjunto. Con esta nueva creación, Julio, ¿cuál es el mensaje que se traslada por parte del Ministerio Público? Es decir, a un principio, cuando se hablaba acerca del fortalecimiento de la FESI, se pensaba en algo lejano, pero vemos que no tan concreto como ahora. Exactamente. Yo creo que el mensaje es altamente positivo. Primero, de decirte
me ha sorprendido, pero me ha sorprendido de muy buena manera esta voluntad política manifiesta, no solo de la fiscal general. Yo pude ver en las imágenes junto con todos nosotros que estaba el pleno de la instancia coordinadora del sector justicia y altas autoridades también del Ministerio Público y de Cooperación Internacional, con todo precisamente el buen deseo de asumir este reto por parte de una institución como es el Ministerio Público, que cada día debe de fortalecerse, que cada día debe de profesionalizarse y también cada día debe demostrarle a los guatemaltecos que su trabajo es bueno y que su trabajo es serio. Y esto hace pensar que se va a contar con el apoyo de todas estas entidades para que sea funcional, porque sabemos que tú mencionabas uno de los puntos, el presupuesto es necesario. Exactamente, el presupuesto siempre es necesario para poder ir fortaleciendo nuestro sistema de justicia. Uno de los grandes retos que tiene el Ministerio Público, donde a pesar de que exista la voluntad política, creo yo, de los fiscales generales que han pasado por ahí, no ha existido otro tipo de apoyo, viene vinculado con otra institución que es el Poder Legislativo, el Congreso. Obviamente, para poder descentralizar y tener presencia del MP en toda la República se necesita mayor inversión para construir fiscalías, para tener infraestructura y para que podamos pasar de ese 33-34% de cobertura a nivel nacional, que todavía es muy poco. Julio, ¿qué debilidades mostraba FESI y por lo cual ahora esta unidad que va a apoyarla le va a dar una fortaleza? La debilidad más grande que yo podía ver, Sandy, o tal vez eran dos. Primero, que no actuaba de manera independiente, sino que más bien parecía un ente auxiliar de otra entidad internacional en este caso, y eso no le daba el suficiente campo de amplitud en cuanto a la toma de decisiones. Y la otra situación de que no estaba fortalecida la FESI como tal con personal propio, tenían que recurrir a otras instancias para poder contar dentro de sus filas a este tipo de profesionales. Cuando tú leíste las personas de esta unidad de apoyo que la van a conformar, uno puede pensar, tienen ahora un equipo profesional muy amplio, hasta de quienes investigan, quienes realizan, quiero decir, investigación de campo, fuera de los técnicos y de los peritos forenses, que es la Policía Nacional Civil, que ha asignado agentes específicos para FESI. Entonces, esto creo que va a ser algo muy positivo si de verdad lo saben aprovechar. Y si demuestran un buen trabajo, seguramente se irá incrementando. Pero no solo la FESI, todas las fiscalías deben de tener lo mismo, ¿verdad? A manera de conclusión, Julio, aprovechando también toda la experiencia que tienes en el ámbito de seguridad, ¿qué recomendación se le puede dar a la FESI y a esta nueva unidad? Yo creo que fuera de este trabajo y fuera de este apoyo institucional y del apoyo monetario y económico que tendrá que venir también, se necesita el apoyo en los temas de seguridad. Los casos que la FESI tendrá que investigar serán casos de muy alto impacto, entonces necesitarán también la protección para el mismo personal a manera que puedan realizar su trabajo de una manera seguros, es decir, que ellos se sientan tranquilos en la realización de un trabajo honesto, probo, de un trabajo que debe ser íntegro, intachable para los guatemaltecos. Bueno, de esta manera concluimos con el primer tema de análisis, pero si usted quiere saber cuál será nuestro segundo tema, adelántanos algo. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. A ver, el trabajo del Congreso de la República es legislar, hacer leyes, pero aquí hay una disyuntiva que yo la voy a dejar en el aire. ¿Interpelar o legislar? ¿Cuál es la función principal de nuestro Congreso? Después de la pausa lo estaremos analizando. Ya volvemos. No cambies, somos a la medida. Después de varios meses, finalmente el Pleno del Congreso de la República concluyó con la interpelación al ministro de Desarrollo Social. El juicio político en contra de Carlos Velázquez Monge, titular de la cartera de Desarrollo Social, duró aproximadamente 10 meses. La interpelación fue solicitada por los diputados Germán Velázquez y Luis Hernández Azmitia. El ministro de Desarrollo, quien llegó a múltiples sesiones, se pronunció tras darse por finalizado el proceso de interpelación. Contento de haber cumplido con mi obligación como funcionario público, haber asistido a más de 10 meses a una interpelación, darle respuesta a todas las preguntas de los señores diputados y una vez más poniéndome a las órdenes en el momento que se siga fiscalizando mi gestión. Estaremos siempre dispuestos a dar la cara porque hemos hecho todo con transparencia y con ganas de servir al pueblo que está vulnerable en pobreza y pobreza extrema. Durante el tiempo me reuní con 158 diputados aquí en el Pleno, todas
todos los martes y todos los miércoles, y ningún señor diputado se me acercó para exigirme nada más que hacerme las preguntas que debían de hacerme, y las hicieron en el Pleno los que debían de hacerlo. Considero como una obligación del funcionario y una obligación de los señores diputados que está descrita en la Constitución, y todos tenemos que apegarnos a las leyes de Guatemala. Inicialmente fueron 130 preguntas a realizar por los congresistas sobre la gestión de la cartera. Sin embargo, antes de llegar a las 100 preguntas, los diputados desistieron de la interpelación, pero demás congresistas continuaron en la fase de repreguntas. Ahora el Pleno debe someter a debate a retirarle o no el voto de confianza al funcionario tras finalizar la interpelación. De momento, el Pleno decidió continuar con demás interpelaciones en agenda y ahora es el turno del ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a solicitud de la diputada Vivian Preciado Navarijo. A ver, entendamos un poco este tema de la interpelación. El artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala, repito, 166, habla sobre las interpelaciones a ministros. Dice lo siguiente: los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o por más diputados. La interpelación, por ende, es una de las funciones de los legisladores, mas no es el trabajo exclusivo de los integrantes del Congreso de la República. De hecho, la función principal, al menos en teoría, del Poder Legislativo es precisamente esa, la de legislar, es decir, discutir, consensuar y aprobar proyectos de leyes, es decir, decretos legislativos, leyes ordinarias en Guatemala. Y esto es realmente lo que no está pasando en este momento, Sandy. A ver, normalmente cómo funciona una interpelación. Al funcionario, en este caso al ministro de Estado, que se le manda un paquete que son de alrededor de entre 10 y 20 preguntas básicas, es lo normal. Y tenemos que entender que las sesiones ordinarias del Congreso de la República se celebran los días martes y los días jueves. Y ahí se van discutiendo esas preguntas y luego ya el resto del Pleno del Congreso puede repreguntar y hacer otras. Pero es que aquí era un paquete de preguntas básicas de 100 preguntas. Eso no puede ser, Santi. Por supuesto que no. Sabemos que dentro de las funciones de los diputados también está el hecho de poder monitorear el trabajo de los funcionarios públicos y de esta manera representar al pueblo. Pero hay formas también de hacerlo, ¿no crees? Es decir, agotadas las vías de las citaciones que pueden realizar y que constantemente se llevan a cabo por distintas bancadas, creo que allí se debería de solventar cualquier tipo de preguntas, porque las interpelaciones en sí duran mucho tiempo, imagínate. Sí, Sandy. A ver, yo te pregunto, ¿no te parece, primero, demasiado exagerado, casi rayando en lo ridículo y una pérdida de tiempo, una interpelación de 10 meses? Increíble. Mira, la verdad se han tenido casos en los que han durado más de un año en otras legislaturas. Lamentablemente. Exactamente. Sí, entonces, se ha utilizado o se ha mal utilizado también como cierta estrategia. Sí, es una estrategia política para frenar el trabajo, por ejemplo, que puede realizar el Poder Ejecutivo, pero que tiene una contraparte, ¿verdad? Que frenas también el trabajo legislativo y no avanza ni uno ni otro. Claro. Entonces, esto es lamentable. Y precisamente de ese tema de la estrategia, las estratagemas y hasta las mañas del organismo legislativo en cuanto a saber utilizar estos tiempos políticos, por definirlo de alguna manera, quiero que nos amplíes con más datos, por favor. Por supuesto. Tomemos en cuenta que en Guatemala, en muchas ocasiones, para poder entorpecer el trabajo de algunos de los ministros del Ejecutivo, pues bueno, se abusa también del método de la interpelación. Así es. Esto genera un desgaste innecesario, no solo para los funcionarios interpelados, sino también para los diputados, quienes muchas veces solo lo hacen como una forma de oposición a las políticas de gobierno. Correcto. Muchas veces las interpelaciones terminan siendo un verdadero show político, donde únicamente se pierde tiempo, recursos y a la vez se frena también la agenda legislativa, es decir, no se pueden seguir aprobando leyes porque obviamente hay una interpelación que seguir. Correcto. También las interpelaciones consumen mucho el tiempo de la actividad del Congreso e impiden a los diputados poder velar por proyectos que beneficien a sus representados, es decir, a la mayoría de los guatemaltecos. Entonces, ¿vale o no vale la pena? Y aquí se refuerza, Julio, en el sentido que, bueno, terminadas las preguntas, terminadas las repreguntas, porque luego se suman varios legisladores que quieren unirse a este show y también, bueno, lanzar las preguntas que a veces hasta son repetitivas. Cualquier pregunta, exactamente, ¿verdad? Luego de esto viene el voto de falta de confianza, en el cual, si la mayoría absoluta del Pleno del Congreso de la República
aprueba voto de falta de confianza, el ministro en teoría tendría que presentar su renuncia, pero en muchas ocasiones no logran, es decir, no todos están de acuerdo con lo que se hace con la interpelación. Y es ahí donde se transforma todo esto en una verdadera pérdida de tiempo y, como tú lo definiste, un verdadero show. A ver, yo pienso, ¿no? Tratando de tener cierta lógica. Si durante 10 meses tengo a un ministro, en este caso el ministro de Desarrollo Social, haciéndole una interpelación, significa que generé muchas dudas y que hay información que no está clara. Entonces, consecuentemente, uno pensaría la interpelación va a terminar indefectiblemente con el voto de falta de confianza, con la petición formal del Pleno del Legislativo, como es su potestad de ley, de pedirle al presidente de la República que lo sustituya en el cargo. Pero cuando esto no se da, entonces uno entiende que no es eso, sino que es simple y sencillamente eso, un show, una forma de parar las agendas específicas. Por ejemplo, llama la atención, ¿no?, que sea el ministro de Desarrollo Social el que haya estado ahí tanto tiempo, claro, y no, digamos, algún otro. Entonces hay que entender que también el corazón político de Guatemala, que es el Congreso, tiene agendas políticas propias, claro, en cada uno de los bloques legislativos. Ahora te pregunto, se viene una nueva interpelación, es en contra del ministro de Comunicaciones. ¿Otros 10 meses? Quedan pocos meses, exactamente, sí, para que esta administración de gobierno concluya, es decir, se dan los cambios de ministros. ¿Qué va a pasar entonces? La agenda legislativa, evidentemente, en este corto tiempo que queda, va a quedar prácticamente parada. ¿Por qué? Porque el periodo ordinario termina en noviembre, deben de aprobar todavía el presupuesto de ingresos, claro, y egresos del próximo año, y no parece que vaya a avanzar en nuevos proyectos de ley que le beneficien a nadie, lamentablemente. En otras noticias, ante los últimos señalamientos por supuestos casos de nepotismo dentro del Ministerio Público, la titular del ente investigador, María Consuelo Porras, fijó su postura al respecto. En principio, manifestarles que como instituciones serias, responsables, con procedimientos, normas y reglamentos, tenemos que cumplir absolutamente todos el mismo procedimiento de ingreso a la institución, desde la fiscal general hasta todo el personal. En ese sentido, me da usted la gran oportunidad de poderle manifestar a todos los medios de comunicación en relación, en principio, no hay sobrinos políticos. Legalmente hablando, descartemos ese término por cuanto que nuestra legislación pues no reconoce un sobrino político, perdóneme, con la honestidad del caso. Al respecto señala que en la pasada administración se hicieron nombramientos de directores sin cumplir con la normativa del MP. Los datos adicionales, verdaderamente, que se me manifiestan de parte de Recursos Humanos, que el licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa es nombrado como director de la Dirección de Análisis Criminal sin ningún proceso de convocatoria. Esto se llevó a cabo el 4 de junio del 2013. Son datos de Recursos Humanos. Estamos de acuerdo. El 16 de enero del 2016, la licenciada Aura Teresa Colindre Román, que fue la segunda directora, es nombrada como directora de la Dirección de Análisis Criminal sin ningún proceso de convocatoria, siendo consecuentemente desde el inicio de mi administración, sí, de puertas abiertas y consecuentemente todos pueden accesar a preguntar cualquier normativa y disposición. A pocos días que oficialmente la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, se retire del país, un grupo de personas que aseguraron fueron víctimas de dicha comisión dieron sus testimonios. Vea usted la información aquí en A la Medida. Uno de los procesos de referencia fue el caso Rosenberg, en donde los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Pais fueron absueltos. En Estados Unidos nos negaron la visa humanitaria, le negaron a mi hermano el derecho a vivir. Eso no es correcto. Si ese es el legado que deja esta comisión, pues yo creo que más que un legado de justicia es un legado de injusticia. Ayer hubo otra sentencia. Hablan de qué justicia es de la que están hablando, de la justicia que ellos creen, de los rumores que llegaron a creer aquí en Guatemala. Es absurdo, es ridículo. Para mí, les pido su comprensión, es bastante duro estar parada aquí porque siempre estuvo Estuardo a mi lado luchando desde el día 1 que empezó esta pesadilla. Este año se cumplen 10 años de esta injusta persecución.
10 años de que empezó nuestra pesadilla. Estuardo y yo, un matrimonio joven, yo tenía 34 años, él 4 años mayor que yo, nuestras hijas de 3 y 7 años. Cuando sufrimos estos allanamientos que usted dice, Francisco, con un despliegue de fuerza de Suburbans y de soldados y policías. Fuimos uno de los primeros casos de CICIG. Cuando nosotros hablábamos la mayoría de gente creía en CICIG, creía en Castrezana, éramos el experimento nuevo, ¿verdad? De CICIG, el nuevo show mediático. Nadie nos creía. Otro caso es de la familia Pitkov, que acusaron a la CICIG de actuar bajo órdenes del gobierno ruso. Ellos explicaron cómo fueron afectados. Yo creo que CICIG debe ser investigado y procesado internacionalmente en los juzgados internacionales. ¿Por qué? Porque CICIG es una organización criminal que cometió graves crímenes aquí en Guatemala y debe ser juzgado. Lo que pasa es que ahora ellos pretenden mostrarse como víctimas, pero no son ningunas víctimas, son organización delincuente, son delincuentes internacionales. Ellos recibieron fondos internacionales con un pretexto de luchar contra corrupción y sin control alguna volvieron a ser una organización más corrupta de Guatemala, una organización extorsionista. Entonces, en nuestro caso, CICIG volvió a ser un colaborador fiel del Estado criminal de Putin, persiguiendo a nuestra familia por razones políticas. Al evento también se hicieron presentes otras personas que también se consideran víctimas de la comisión. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero volvemos enseguida con nuestro tercer tema. Un tema que solo al plantearlo, Sandy, uno dice, ¿qué será? Alimentación para niños en cárceles de adultos. Ya veremos de qué se trata. Ya volvemos. Somos a la medida. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, presentó los avances relacionados a las acciones que buscan fortalecer estos proyectos en pro de la niñez. Esta campaña va dirigida a toda la población de 0. Para finales de año se tiene previsto que entre en vigencia la reforma de la ley del régimen penitenciario, la cual permitirá brindar a las reclusas embarazadas y a los menores de 4 años que cohabitan en los centros carcelarios mejoras en las condiciones de vida. Este fue uno de los temas discutidos por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, el cual preside el vicepresidente Jafet Cabrera. El avance se dio desde inicios de este año, de febrero-marzo de este año, y ya está en la fase final. Estamos esperando que el equipo técnico del Despacho Superior del Ministerio de Gobernación pueda revisar los documentos y puedan dictaminar ya la fase de la modificación del reglamento del régimen penitenciario. Secretario, ¿cuánto se podría destinar del dinero a este programa, los 2 millones de quetzales que se hablaban? Sí, así es. El asesor del primer viceministro de Gobernación indicó que se necesitan alrededor de 2 millones de quetzales para atender a alrededor de 200 niños que se han detectado en los centros de privación de libertad junto con madres embarazadas. ¿Esto sería absorbido por CONASAN o pasaría a formar parte del presupuesto de la cartera de Gobernación? Sí, así es. El CONASAN vincula los presupuestos de las diferentes instituciones. No tiene un presupuesto como tal, como órgano colegiado. Sin embargo, sí el Ministerio de Gobernación se ha comprometido en asignarle presupuesto inmediatamente a este detalle. El funcionario comentó que desde marzo pasado se busca reformar el reglamento para que la Dirección General del Sistema Penitenciario cuente con el presupuesto para atender a 200 menores que viven dentro del sistema carcelario. A ver, hagamos el análisis entonces. Los derechos, Sandy, que pierde una persona privada de libertad en Guatemala son los derechos a la libre locomoción en primera instancia y la cancelación temporal de sus derechos cívicos y derechos políticos. Todos los demás derechos inherentes a la persona humana los sigue conservando aún privados de libertad. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el derecho a la alimentación dentro del mismo sistema penitenciario. Se permite, por ejemplo, que una mujer que
tiene hijos, pueda convivir con ellos hasta que estos cumplan los 4 años de edad y que deben ser atendidos, al menos según lo que reza la teoría de la ley, con todas las necesidades que ellos de alguna manera tengan, ¿no? Y las necesidades, como lo sabemos, en algo que el científico social Maslow hizo, son necesidades básicos fundamentales: techo, alimentación, salud, cariño, ¿verdad? Pero aquí es donde entra un problema. A ver, sabemos que la alimentación, Sandy, dentro del sistema penitenciario es bastante deficiente, y esa misma alimentación que va para los privados de libertad es la que hoy por hoy el sistema penitenciario está facilitando a estos niños que sin quererlo, que sin pedirlo, están pagando pues también una condena porque su madre está privada de libertad. Por supuesto, nacen ya con una condena sin haber cometido un delito, y por lo tanto también es necesario darle una mejor calidad de vida a estos niños. Yo no me imagino cómo debe ser criarte, crecer en una cárcel donde vemos que un adulto, bueno, es complicado para un adulto soportar esta situación, pero para un niño, y aparte de ello, que no tenga la alimentación adecuada, debe ser doblemente duro. Doblemente duro, y imagínate, también para las madres es doblemente duro el hecho de, primero, de ver que las necesidades básicos fundamentales de sus hijos no pueden suplirlas porque están privadas de su libertad, efectivamente, pero que además después, cuando cumplan los 4 años, eso va a ser un momento bien duro cuando les despojado los niños. Pero este es otro tema. A lo que vamos hoy, y que me parece una muy buena iniciativa del Gabinete Social, es poder dotar a estos niños que están allí sin haber cometido ningún hecho ilícito de los derechos que a ellos les son inherentes a ellos por ser personas humanas, simplemente pues por eso, ¿verdad? Una buena alimentación, un buen estado de salud dentro de lo posible de la infraestructura penitenciaria. Y aparte de eso, dar tranquilidad también a las madres. Si bien, bueno, están en la cárcel, muchas de ellas ya condenadas porque cometieron algún ilícito, otras están a la espera de una condena o que sean absueltas también. Entonces hay que tratar este tema inmediatamente. ¿Sabes por qué? Dime. Porque se convierten en un punto vulnerable. Es decir, dentro de la cárcel puede haber alguien que vea la necesidad de esta madre, las complicaciones que tiene en cuanto a la alimentación de su pequeño, fácilmente le puede ofrecer la oportunidad de ganar dinero dentro cometiendo otros ilícitos. Es decir, es un foco también que tratar, y qué bueno que se está tratando porque es necesario para evitar también futuras consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que es absolutamente necesario. Es cierto que ya es insuficiente el hecho de que exista un pabellón específico, un sector específico dentro de Santa Teresa, que es el preventivo de adultos, en este caso para mujeres en zona 18, o lo que es el COF, el Centro de Orientación Femenina, donde cumplen condena. Pero hay algunas cuestiones legales que debemos analizar también en esta situación. Exactamente. Mostramos en pantalla unos datos porque hay que notar esto. Por ley, el sistema penitenciario guatemalteco brinda alimentación a los privados de libertad y a su vez facilita las condiciones para que los menores que conviven con sus madres gocen de ese derecho. Pero a pesar de que esto está estipulado en la ley y reglamento penitenciario, es muy difícil en las condiciones actuales poder cumplir con este mandato legal. Las carencias pasan desde lo presupuestario hasta temas de infraestructura. Por ello, las propuestas realizadas por la CONASAN son pertinentes para resguardar los derechos de los menores, siendo más de 200 los menores de edad que hasta el momento conviven con sus progenitoras, y es absolutamente necesario entonces resguardar sus derechos fundamentales. Julio, cuando hablamos acerca de la alimentación que tienen los niños, los menores que están pues dentro de los centros carcelarios, ¿qué tipo de alimentación es la que reciben? Mira, esto es lo más dramático porque si la madre tiene algún recurso, algún tipo de ayuda, podrá tener acceso, por ejemplo, a leche, que es algo tan fundamental para un menor de edad, necesario. Pero si no, debe de conformarse con lo que le llega en el denominado rancho. El rancho es la forma de llamar a la comida que se brinda en el sistema penitenciario, que consiste pues básicamente tanto en el desayuno como en la cena, en huevos y frijoles o huevos y salchichas con tortillas y pan y café eventualmente, y en el almuerzo pues arroz o pasta con alguna carne o pollo. Entonces,
es una cuestión demasiado limitada, que no tiene los requerimientos, los nutrientes y las necesidades específicas de un menor de edad, que como te digo, de pronto algo tan fundamental fuera del sistema penitenciario como es tener acceso a leche, no lo tiene allí. Y estamos hablando de derechos fundamentales. Correcto, precisamente. la alimentación como tal. ¿Ustedes creen, especialmente las madres que saben de la crianza de estos pequeños, que son los alimentos necesarios para que un niño se pueda desarrollar bien? ¿O cuál es el futuro que les estamos dando desde ya? Pues básicamente los estamos condenando doblemente, ¿no? Porque ellos sin haber hecho nada ya están privados de libertad, claro. Valga la redundancia del término, con sus madres, y encima de todo condenados a tener una alimentación pésima. Así que, Sandy, televidentes, creo que es una muy buena decisión del Gabinete Social de la CONASAN y ojalá logremos encontrar una manera para que estos niños sean tratados con la dignidad de seres humanos que les corresponde. Cientos de adultos mayores disfrutaron de un viaje al interior del país. Para muchos de ellos fue el mejor viaje de su vida. Por 2 días fueron turistas. Pero este año no contaba yo con la ida a Esquipulas, ¿verdad? Porque no tenía los recursos para poder ir. Si no fuera por ICUAT, tal vez nosotros no conociéramos algunos lugares, ¿verdad? Porque Guatemala tiene unos lugares muy bonitos. Ruth es una de las beneficiarias del proyecto de turismo social que ha impulsado el Instituto Guatemalteco de Turismo, dirigido a personas de la tercera edad en zonas de vulnerabilidad. Para algunos de ellos, este viaje es el primero que realizan a lugares turísticos después de toda una vida de trabajo y que no habían tenido la oportunidad de pagárselos. 37 años de casados y no habíamos viajado así como estamos viajando hoy. Le damos gracias a Dios, a las entidades igual, a todos los que han colaborado. Para otras personas, a sus 60 años, es la primera vez que visitan algunos de los lugares turísticos del país. La verdad que ese viaje fue maravilloso. Lugares que nunca hemos conocido, hoy venimos a conocerlos. Gracias a Dios y a INGUAT. Que Dios les bendiga por todo lo que han hecho por nosotros. Este proyecto está acompañado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que a través de sus parroquias efectuó la selección entre personas de escasos recursos. Son adultos mayores entre 60 a 70 años de edad. En total van a ser 240 personas las que vamos a atender en 8 giras. Y vamos a trabajar, como les dije, con la Conferencia Episcopal de Guatemala a través de la Pastoral Familiar, pues ellos cuentan con una base de datos del grupo objetivo en zonas geográficas identificadas como vulnerables en la ciudad de Guatemala. Salieron y visitaron la iglesia de San Andrés Xecul, fueron a la ermita de Salcajá, degustaron caldo de frutas en Salcajá, almorzaron, fueron al centro histórico, tuvieron una cena, pernoctaron en Quetzaltenango. Fueron también al segundo día a las fuentes georginas y luego de regreso a la ciudad con un almuerzo y estaban regresando a las 18 horas. Tanto los beneficiarios como las autoridades del INGUAT esperan institucionalizar el proyecto para beneficiar a más guatemaltecos de la tercera edad. Por favor. Sandy, hay más información, pero propongo una situación como todas las noches. Vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Los jueces del Tribunal C retomaron el juicio por el asesinato del abogado Francisco Palomo ocurrido en el 2015 y también de otras personas. En el debate oral y público se busca determinar si 6 acusados planificaron y ejecutaron el asesinato de los abogados Francisco Palomo, José Antonio Meléndez y el empresario Faisal Aranqui a cambio de un beneficio económico. Los jueces iniciaron a escuchar la declaración de un investigador de la Policía Nacional Civil, quien dio a conocer que en las primeras líneas de la investigación se descubrió que un exagente de la institución policial le proporcionó información a la organización criminal de sicarios llamada El Patrón. Era jefe de Manolo. Pues, según la persona que tiene la figura de trabajo eficaz, también indicaba que le brindaba también información a otros, pero no nos indicó quiénes y que por ello pues recibía bastante dinero. Es decir, que según el colaborador eficaz, al señor Gómez Toma le pagaban por brindar información, así es.
El recluso Miguel Silvano Gómez Poma, en el inicio del juicio, al proporcionar sus datos, informó que trabajó para la Policía Nacional Civil. Según la investigación, Gómez Poma informó a los otros acusados si había orden de captura en su contra por los crímenes que cometieron en contra de los profesionales del derecho y el empresario. El abogado Francisco Palomo fue atacado a balazos en junio del 2015 cuando se conducía en su vehículo en la zona 9 capitalina. El profesional recibió 13 balazos en diferentes partes del cuerpo. Siempre las noticias del ámbito judicial. En el Tribunal Penal se inició a juzgar a 2 personas por su presunta participación en hechos ilegales del caso Lago de Amatitlán, en el cual fue condenada, como usted recordará, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Veamos más información aquí en A la Medida. En octubre del 2018, un tribunal de mayor riesgo encontró culpable a Roxana Valdetti y otras personas de haber otorgado un contrato millonario ilegal a una empresa internacional para el saneamiento del lago de Amatitlán. En este proceso quedaron 2 personas pendientes de ser juzgadas en un tribunal de mayor riesgo. En la judicatura D se inició a discutir la posible responsabilidad penal de Clara Maribel Carvalho y Manuel Sosa Batres. Los jueces escucharon a un perito del Ministerio Público, quien explicó los movimientos monetarios que tuvo parte del dinero que el Estado pagó a la empresa internacional. Por valor de 14.316.163.65, así como un depósito a través de un cheque por valor de 900 quetzales, una nota de crédito por valor de 2.164 y un pago de intereses a favor de la cuenta bancaria durante el periodo del 31 de diciembre de 2014 al 15 de mayo de 2015 por valor de 5.783. En octubre de 2018, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, fue sentenciada a 15 años de cárcel con 6 meses. Durante el juicio fue encontrada culpable de los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias. Es momento de despedirnos, pero lo invitamos mañana a que esté pendiente de A la Medida a las 9 de la noche. Con permiso. Buenas noches.